Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a un nuevo tema. En este caso vamos a ver un autor muy importante que junto con Emil Durkheim y Max Weber, que ya hemos esbozado, conforman lo que son los tres paradigmas o clásicos dentro del pensamiento sociológico, ¿sí? El autor al cual nos vamos a referir es Carlos Marx, ¿sí? Es un autor alemán. Para que ustedes se ubiquen, nacido en 1818 y falleció en 1883. Con lo cual, tenemos que pensar que es un poco más próximo, igual que Emil Durkheim, pero mucho más próximo que los primeros pensadores como Saint-Simon y como Saint-Simon o Augusto Comte. Carlos Marx va a dar una propuesta diferente a la que dieron todos estos clásicos, muy novedosa, inédita, ¿sí? Pensemos que tanto unos como otros vinieron a resolver los conflictos que la revolución industrial había generado, ¿sí? Entre ellos podemos ver, en principio, el problema del orden, ¿no? Que no se restablecía como lo había tenido durante todo lo que había sido el periodo monárquico feudal, que era un periodo muy justo, con una distribución social y económica muy inequitativa, pero sin grandes conflictos, ¿sí? Como ya hemos visto. La revolución industrial genera un cambio de paradigma totalmente inédito, nuevo, pero al mismo tiempo genera nuevas problemáticas. Entre ellas, tal vez, como decíamos recién, la principal es la confrontación de sectores sociales, ¿sí? Empiezan a haber graves problemas. Entre ellos podemos citar todo el periodo que va entre 1830 y 1848 en Francia. Hubo grandes movilizaciones y grandes enfrentamientos, ¿sí? Uno de ellos se llamó la Comuna de París, que fue importantísimo para ver esta problemática que no se podía resolver. Marx va a tener una respuesta con respecto a estas problemáticas, pero va a ser muy diferente a la que venían dando todos. Todos querían ver de qué manera, desde el pensamiento científico, desde el pensamiento sociológico, ver de qué manera se podía resolver. Marx va a tener una propuesta, como dije, inédita. Para salvar al capitalismo había que derrotar al capitalismo. Una especie de la frase típica que a veces utilizamos en estas ocasiones que dice, muerto el perro, muerto la rabia, ¿sí? Marx planteaba algo de esto. Fue el primer pensador que intentó derribar, por primera vez, ¿no? Como dije, derribar a un capitalismo o un modo de producción que todavía era y es muy joven, ¿sí? Para la historia de la humanidad. Para entender el pensamiento de Marx, nacido en Alemania, como dijimos, eh, hay que entender tres facetas de él. Por un lado, lo que es el pensamiento filosófico. Por otro, lo que es el pensamiento económico y el pensamiento político. Obviamente que estos tres confluyen en una misma unidad, en una misma obra. Vamos a tratar de desarrollar lo que fue el pensamiento filosófico de Marx. Marx se apoyaba, su antecedente, eran pensadores alemanes como Kant y Hegel, ¿sí? Ellos habían, especialmente Hegel, habían desarrollado un concepto que era el concepto de dialéctica, ¿sí? Esto a lo mejor no está esbozado en la ficha que ustedes tienen para leer, por eso vamos a tratar de explicarlo un poco mejor. Esa es la intención. Por un lado, Hegel planteaba que la dialéctica es una forma de entender las ideas. Cada idea tiene su contraposición, que es la negación de la primera. Qué difícil de entender esto, ¿no? Muy fácil. Vamos a hacerlo bien fácil. Uno, cuando piensa en un concepto, puede pensar también en las propiedades de ese concepto. Pero ese concepto, a su vez, se define por su propia negación. Por ejemplo, podríamos pensar en el calor si no entendemos el concepto del frío, ¿sí? Podríamos pensar en el concepto de lo que es bueno si no entendemos lo que es malo. Muchas veces podríamos describir un fenómeno pensando lo que no es. Por lo tanto, lo que no es parte constitutiva de ese concepto. Marx desarrolló esta idea de Hegel, la cual se considera como pensamiento dialéctico idealista, ¿sí? Lo llevó al plano material, al plano de las cosas. Marx dirá
cada materia, o sea, cada concepto que se refiere a algo, encierra dentro de sí su propia contradicción. Y esto también lo define. Verlo así, en abstracto, es muy difícil. Pero cuando nosotros vemos el pensamiento de Marx, y ahora ya voy a pasar al plano económico para poder ejemplificarlo, va a ser mucho más fácil de entender. Marx, en cuanto a lo económico, dice que en la historia de la humanidad hubo diversas etapas, ¿sí? Tal vez la primera etapa que señala es la etapa esclavista, ¿sí? Esa etapa esclavista estaba definida por dos sectores o dos clases sociales. Una de ellas es el amo y otro es el esclavo. Para definir al amo, ¿podríamos no pensar en el esclavo? La definición de amo solamente existe si existe su contraposición, que es el esclavo. En este caso, Marx dirá, como ya lo había dicho Hegel en su momento, que todo concepto, ya sea ideal o material, tiene una tesis, una antítesis, y entre ellas dos surge una síntesis. O sea, el modo de producción, así lo llamó Marx, esclavista, tiene una tesis, que es la definición del esclavo, y una antítesis, que es la definición del amo, o viceversa, no importa, ¿sí? De esta contradicción que hay entre estas dos partes, surge un nuevo modo de producción. El nuevo modo de producción va a ser el modo de producción feudal. Esto no significa que los esclavos le hayan ganado al amo y que por eso haya surgido otra clase social. No, no. Lo que sucedió, lo que se transformó fue el modo de producción, ¿sí? Entre el modo de producción esclavista y el modo de producción feudal, Marx va a citar una nueva forma de producción que nosotros la vamos a esbozar solamente. Es el modo de producción antiguo o asiático. Es parecido al modo esclavista, pero es el que se desarrolló en lo que fue la Mesopotamia asiática, entre asirios, caldeos, o incluso en el norte de África, en lo que fue la civilización egipcia, ¿sí? El modo de producción esclavista lo vemos muy bien y muy claro en lo que fue la antigua Grecia y Roma, ¿sí? Algunos de ustedes dirán, sí, pero la esclavitud después siguió existiendo. Sí, por supuesto, pero en ese momento, en esa etapa, era el modo de producción hegemónico, o sea, el modo de producción imperante. Cita este modo de producción asiático, es muy similar, pero aparece la figura del faraón, como si fuese un estado que controla toda la producción, ¿sí? Vamos a dejarlo aparte por ahora. Tenemos modo de producción esclavista, modo de producción feudal. En el modo de producción feudal vuelven a aparecer estos dos conceptos enfrentados. La tesis, el noble, ¿sí? La persona que posee o domina la producción, ¿sí? Es el poseedor, no el propietario, porque todavía no existe la propiedad privada, pero el poseedor de los medios de producción, ¿sí? La tierra, las herramientas, los elementos de labranza. Por otro lado, existe su contradicción, que es la antítesis. ¿Quiénes son? Los siervos. Por favor, siervos con S, ¿sí? Porque no estamos refiriendo a los animales que tienen cuernos, sino a la servidumbre o vasallos, ¿sí? Ellos van a ser los encargados de producir para el señor noble. Acá aparecen estas dos figuras, tesis y antítesis. De esta contradicción va a surgir algo nuevo, ¿sí? Lo que surge es, a través de una clase social nueva, que es la burguesía, aparece lo que nosotros podríamos llamar el modo de producción capitalista, ¿sí? El modo de producción capitalista vuelve, una vez más, a generar una nueva confrontación, ¿sí?, de conceptos. Por un lado, el burgués. ¿Quién es el burgués? Para Marx, la burguesía son los dueños de los medios de producción. En este caso sí, con propiedad privada, porque ya la legislación amparó esta nueva figura, ¿sí? Especialmente para los que estudian Derecho, es importante que entiendan que acá ya interviene un andamiaje legal propio de este modo de producción. La burguesía, dueño de los medios de producción, o sea, dueño de la tierra, de las fábricas, de las herramientas o del capital financiero. ¿Cuál es la antítesis del burgués? La antítesis del burgués
es la clase obrera o el proletariado, como le dice Marx, ¿sí? Estas figuras entran en contradicción. Van a dar lugar, según él, a una nueva forma de producción, que es el modo de producción obrera o el modo de producción comunista, que es lo que pudimos recién ver en el siglo XX. ¿Sí? La primera revolución obrera que hubo fue en 1917. Marx ya había muerto, no la vio, ¿sí? Pero se fundó a partir de las ideas de este pensador. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el Marx político. Por ahora nos quedamos con esta sucesión, ¿sí? De contradicciones, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Este va a ser el devenir histórico que va a ver Marx. Marx dirá en una de sus obras, el Manifiesto Comunista, dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Siempre hubo hombres libres y esclavos, nobles y siervos, burgueses y proletarios. Y vuelve a repetir, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esta mirada es totalmente inédita, porque ni Saint-Simon, ni Comte, ni muchos otros pensadores de la época habían advertido que dentro del sistema burgués o capitalista existía una contradicción que separaba dos clases sociales. ¿Sí? Para Saint-Simon, al cual Marx había leído y era su antecesor, ellos habían, tanto Saint-Simon como Augusto Comte, establecieron lo que se le llamó el socialismo utópico. ¿Sí? La palabra utopía hace referencia a algo que en principio es irrealizable. Marx va a llamar a su obra socialismo científico, porque cree que a partir del pensamiento científico esto puede ser aplicado. Dejo en sus conciencias, ¿no?, ideológicas, pensar si esto fue bien llevado o no, no importa, no es el caso. Lo que sí es cierto que este socialismo científico, que establecía un modo de producción determinado, una forma de producir determinada, que es el modo de producción comunista u obrero, en algún momento llegó a ser la mitad del planeta. China, Unión Soviética, Vietnam, Corea, Cuba, ya entre todos ellos, durante el siglo XX podemos pensar que media población mundial estuvo afectado por este modo de producción. Por lo tanto, tenemos que pensar que el pensamiento de Marx fue de una gran influencia para el pensamiento político. ¿Sí? Vamos a seguir con este concepto, espero haber sido lo más claro posible. Para ello igual tienen la bibliografía y tienen resúmenes de clase. ¿Sí? Vamos a seguir con este tema.